Buen día. Buen día. Buenos días. Ya. Bueno, ¿cómo van con el práctico 3? ¿Pudieron avanzar un poco más? Yo estaba mirando que lo que está subido de material del práctico como ejercicios que están ahí puestos en la página, está justamente la parte de matrices en bloques que me habían pedido la pasada y la parte última, la descomposición LU. Igual si quieren podemos bichar alguna parte de esas. Nada, digo, está bueno que además está escrito, y sobre todo la parte esa de la descomposición LU, que es el último ejercicio, el de las aplicaciones, está re lindo escrito todo en PDF, te explica todos los pasos y demás. Así que está, digo, tienen ese material como para apoyarse si necesitan en ese último ejercicio también. Bueno, no sé, ¿quieren comentar alguna parte de la de matrices en bloques o alguna parte de esa, la descomposición LU? Por mí, sí, la de matrices en bloques, si Ah, querés. dale. Salud. Hay uno que tiene el micrófono abierto. Ahí va. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de las matrices en bloques? Bueno, la idea es justamente que voy a tener una matriz grandota, digamos, C, ¿ah? Que está justamente constituida por bloques donde cada bloque es una matriz, justamente. Entonces acá lo que dice es, tengo una C que tiene 4 bloques. Un bloque acá que va a ser una matriz A, un bloque nulo acá de tamaño n por m, un bloque también nulo acá de tamaño m por n, un bloque B, ¿ah? Donde A entonces es una matriz de tamaño n por n cuadrada y B es cuadrada de tamaño m por m. ¿Está? Entonces, si se fijan, esta tiene acá, ¿no? Esta tiene n columnas acá, esta tiene m columnas, o sea que C en total tiene n más m columnas, ¿tá? Y filas, A es cuadrada de tamaño n por n, o sea que acá tengo n, ¿tá? Y acá tengo tantas filas como n No te voy a abrir. o la cantidad de filas para estos tamaños, ¿no? A ver. Trae todas las patas Esta izquierdas. tiene que tener, no, está bien, perdón, las filas, estoy mirando las filas. Estoy mirando las filas, esta tiene Y m es más, me filas, que es echaron la mi misma cuadro cantidad de filas corriendo. que tiene B. ¿Está? Entonces acá tengo m también, ¿no? M filas, que es la cantidad del bloque nulo acá, o la cantidad de filas que tiene B, que son m. ¿Tá? Entonces, esta matriz C es de tamaño n más m por n más m. ¿Tá? Y se llama de bloques porque justamente entonces está constituida por ciertos bloques de matrices. Cada bloque es una matriz. ¿Tá? Estas dos entonces son cuadradas. Lo que nos dice es, entre otras cosas, es que si A y B, que probemos que si A y B son invertibles, entonces la matriz C tiene una inversa también. ¿Tá? O sea que habría que encontrar alguna matriz
que capaz que termina siendo también de bloques como esta o no, no sé, hay que ver, que multiplicada por C, por toda esta, nos dé la identidad, ¿sí? Entonces, la primera que podríamos tratar de ver es, ¿no? Porque uno dice, yo tengo una inversa para A, o sea, tengo un A a la -1 y sé que tengo una matriz B que invierte a esta. Y yo sé que si multiplico A por A a la -1 me da la identidad, y que si multiplico B por B a la -1 me da la identidad, y de esa forma yo podría llegar a tener acá capaz un bloque de identidad, acá otro bloque de identidad, ¿tá? Lo que tendría que ver es qué debería de poner en esa matriz más grandota que voy a tratar de armar para multiplicar a este y darle identidad, qué tendría que poner para multiplicar, digamos, a estos bloques que tengo acá. Igual digo, independientemente de lo que pongamos, como acá tengo bloques de ceros, básicamente el producto de lo que pongamos va a dar 0 en esa parte, ¿tá? Entonces, digamos, a grandes rasgos es como que uno diría, capaz que si me considero una matriz de bloques, donde acá, ¿no? Donde haya un bloque acá de tamaño n que sea la inversa de A, justamente para al multiplicar por A me dé un bloque de identidad, ¿no? Abajo de esa A tengo que rellenar con cosas, porque la A tiene tamaño n y su inversa tendrá tamaño n, entonces tengo que meter acá abajo un bloque que tenga m filas y n columnas, ¿tá? Que a priori podría ser cualquier cosa, no diría porque esa parte va a multiplicar este 0, entonces a todo esto que es 0. Pero capaz que puedo poner un 0, justamente, o sea, que una matriz nula que se parezca mucho a esta, ¿no? Y de esa forma yo primero por uno tengo una parte que es identidad y después tengo más un bloque de ceros por causas que capaz que son nulas también, me da 0. Entonces en ese sentido obtendría en un primer cuadradito una identidad. O sea que iría bien, ¿no? Porque tengo que obtener una identidad grandota. La identidad, la matriz de identidad, de hecho, la puedo pensar acá, de tamaño n más m, como un bloque de identidad de n por n, un bloque de identidad de m por m y después nulos, ¿sí? Y lo mismo ahora para B, o sea, si B aparece acá y yo tengo que completar a su vez con dos bloques de este lado, capaz que puedo poner un bloque nulo y un bloque que sea la inversa de B, ¿no? Habría que ver si eso funciona, ¿no? Pero uno es lo primero que esperaría capaz hacer. Decir, bueno, A sabemos que tiene inversa, que se llama A la -1. Esta es la parte A, por las dudas, del ejercicio. Una pregunta. Sí. La matriz C te quedaría de n por m. Entonces Sí. no sería cuadrada. Y la matriz para tener inversa no tendría que ser cuadrada. No, es de tamaño, C es de tamaño n más m por n más m. Es cuadrada. Ta. ¿Sí? Porque si fíjate, viste que acá le fuimos poniendo los tamaños para ver. Esto parece una n, capaz es una m. Parece ¿Tá? una n. Por Es, eso. es una m porque la cantidad de filas que tenés acá es la cantidad de filas que tenga este bloque o este, porque están como en un mismo bloque, justamente, ¿no? Estas dos. Y justamente ambas tienen m filas. Esta tiene m filas y B también tenía m filas. Entonces, esta parte tiene que ser m, esta parte tiene que ser n. Entonces, total, n más m. Y acá lo mismo. Ok. ¿Tá? Entonces, yo sé que cada una tiene una inversa. Lo que decía era, capaz que podemos pensar, si yo tenía A acá, la nula acá, ¿no? Acá tengo la nula de tamaño m por n. Y acá tengo B. Ver si cuando yo multiplique por una de bloques, donde en algún bloque, justamente acá arriba, quiero poner A-1, porque cuando yo multiplique, recuerden que todas las primeras entradas van a ir a multiplicar a todas las primeras entradas en esta columna que yo tenga. Entonces, debería de poner la inversa de A para que esté haciendo el producto de A por A-1, ¿tá? Pero ahí llegó hasta n, hasta longitud de n acá, porque esta es cuadrada también, n por n. Entonces tengo que completar acá abajo con cosas que van a ir a multiplicar a lo que tenga básicamente en las filas de este bloque, que son nulas. Entonces, realmente acá no importaría mucho a priori que pongo, así que puedo poner también, ya de paso, unos ceros, ¿tá? Y esta va a tener que ser de m filas, que es lo que me falta para completar acá el largo en n más m, ¿tá? Y de n columnas porque va a ir acompañando a esta a la -1, ¿tá? Está como debajo, si la pienso como un bloque ahí, de tamaño n columnas, esta es m por n también. Y después, en esta parte,
pensémoslo a grandes rasgos y es, bueno, vos vas a estar multiplicando después acá lo mismo, ¿no? Acá yo pensé esto por esto, pero a su vez toda esta parte también va a multiplicar a todo esto que tengo acá. Entonces, este nulo va a multiplicar a esta bala -1, básicamente, o sea, ahí no hay problema, va a dar nulo. Y después esto que tengo acá en el bloque de B va a ir a multiplicar a lo que yo ponga acá. O sea que si yo quería obtener un bloque de nulo acá, porque acá la idea yo tengo que tener la identidad, ¿no? La identidad, ¿tá? Y después 0. La identidad yo en realidad la puedo pensar a su vez como partida en dos bloques de identidades, donde esta es de tamaño m por m y esta es de tamaño n por n. ¿Tá? Entonces, es cierto que este bloque iba a ir a multiplicar después a este bloque de acá, pero esta b iba a ir a multiplicar al bloque que yo ponga acá abajo y me tiene que dar un bloque nulo. Entonces, debería justamente asegurarme de poner una nula acá, una matriz nula acá, un bloque nulo, para que al multiplicar por lo que sea la B, me dé nulo seguro, ¿tá? Me dé un bloque nulo acá. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, yo cuando pienso lo que tengo que poner acá, bueno, algo va a multiplicar a A, algo va a multiplicar al nulo para dar el nulo en el primer bloque, o sea que lo que multiplique a A debería, pues, capaz poner nulo para asegurar que me dé nulo acá, ¿no? O sea, estamos tratando de inventar cuál podría llegar a ser la inversa. Este nulo tendría que tener tantas columnas como m para completar el largo total, que es n más m, tantas columnas como m, y tantas filas como tiene a la -1, que son n, o sea que esta va a ser n por m. ¿Ah? Y acá, ahí me aseguro que al hacer esta por esta, más esto por lo que tenga acá, ¿tá? No importa lo que ponga acá a priori, como acá hay un bloque nulo, va a dar nulo. El tema es que después, cuando haga esta parte por esta parte, voy a tener el bloque nulo por el bloque nulo, va a dar nulo, pero después tengo B por lo que tenga acá, me tiene que dar la identidad. Entonces justamente acá lo puedo garantizar si pongo la inversa de B. Entonces, Profe, sí, ¿la matriz identidad siempre tiene inversa? la matriz de identidad sí, es ella misma, ¿no? La identidad por la identidad te da la identidad siempre. Está, y entonces a lo que te va a quedar una matriz identidad de tipo, la C va a ser una matriz identidad de las dimensiones que tenga C, ¿no? Esta es C, ¿no? A ver, esta es C, esta es C. Esta es C. Esta que estoy tratando de investigar quién podría ser la inversa de C, esta va a ser la que yo digo que sea la -1, porque estamos tratando de ver, que no lo copié, ¿no? Él me pedía probar que C tiene inversa. La tesis es C es invertible. ¿Tá? Entonces, para probar que es invertible, tendríamos que probar que hay alguna matriz que multiplicada por C te da la matriz identidad en tamaño m más n, porque la C es de tamaño n más m, ¿no? C es invertible, entonces, yo digo, esta es C, estamos viendo cuál podría ser la C a la -1, que tiene que tener el mismo tamaño que C, o sea, n más m por n más m, ¿tá? Tal que al multiplicarlas, estas dos, me tiene que dar una identidad, esta es la matriz identidad, en tamaño n más m por n más m. Gracias. Yo no me había dado cuenta que la matriz que estaba multiplicando era C a la -1. Claro, esta supuestamente, ¿no? Como nosotros la tenemos que ver si la podemos definir, tenemos que ver si podemos definir una matriz que multiplique a esta para darle identidad. Entonces lo que yo decía es, claro, como vos ya sabes que A tiene una inversa y B tiene una inversa, o sea, esas dos cosas existen, capaz que pensando de qué forma multiplico cuando por como es C, ¿no? Por ser de bloques, si tener bloques nulos y no sé qué más, cuando yo vaya a multiplicar C por lo que yo quiera poner acá, me tiene que dar esta. Entonces, como vos ya tenés un pedacito que sabés que A por A la -1 te va a dar una identidad justamente n por n y B por B a la -1 también, uno pensaría en poner esas inversas como en la diagonal de esta matriz de bloques que estarías tratando de hallar. ¿Sí? Y después como que ves la necesidad de que tenés que también completar con bloques nulos, porque cuando vos hagas esta parte por esta parte, perdón, esta parte, por ejemplo, por esta parte, también te tiene que dar la matriz identidad. Entonces, esta parte nula va a multiplicar a este primer bloque y esta parte B va a multiplicar a este bloque que tengas acá. Entonces, este bloque
deberíamos de garantizar que al multiplicar por b nos dé nulo. Entonces, si ponemos un bloque nulo, seguro va a pasar eso. Y obtengo acá un bloque nulo como quiero, que es lo que necesito para llegar a la identidad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, muchas Ah, gracias. pero A es una matriz y B es otra matriz que están dentro de C, que es otra matriz. Sí, exacto, Uh, exactamente, eso mismo. ¿Podemos dar un ejemplo, digamos, Sí, real, no uno genérico? Porque la verdad es que me dice a la tremendo vez, Claro, claro, claro. así. Vos, por ejemplo, tendrías pues si tenés una C, a ver, que tenga 1, 1, 0, 1, voy a poner 0, después acá voy a poner 0, y después acá voy a hacer 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, y pongo 0, 0, 2, yo qué sé. Por ejemplo, yo inventé esta, ahora. Yo digo, esta matriz C, que es grande, yo quisiera averiguar si es invertible o no. Entonces, lo que yo veo es que como que identificás cuando la mirás que hay ciertos bloques de ceros, ¿no? Es como que acá yo veo que tengo un bloque nulo, ¿no? Acá tengo otro bloque nulo, entonces yo podría pensar en partir esta C así. En ese sentido es que la veo como un bloque. Digo, esta C es una matriz de bloques porque la puedo partir, en realidad la puedo partir como quiera en bloques, ¿no? O sea, los bloques que puedes tomarte son el que a vos se te ocurra. Acá podría tomarme partir acá y poner una raya por acá, o sea, partirla en bloques significa simplemente partirla en sus matrices, de tamaños más chicos, de alguna forma que vos quieras. El tema es que yo lo que hago acá es separar, partir de forma tal que me queden los bloques nulos solos en algún lado. Acá tengo un bloque nulo, acá tengo otro bloque nulo. Si esta raya yo la pusiera acá, ya no pasa eso, ¿no? O sea, tendría un bloque que sería todo este, otro bloque que sería todo este que veo acá, otro bloque que serían estas dos columnas juntas, y otro bloque acá sí, me queda un bloquecito de cero, pero todo lo demás ya no sería bloque nulo, ¿no? Esto no me queda cuadrado, para empezar, esta parte acá tampoco me queda cuadrada, y esto acá no, ya no pierdo la parte de bloque nulo porque le estaría agregando esta columna. Entonces, lo que buscamos es ver si, dado que tiene bloques nulos, si yo la puedo partir justamente en bloques de forma tal que me queden en cada diagonal, entre comillas, dos bloques que sean cuadrados. Eso es lo que busca acá, ¿viste? Dice, y B son matrices cuadradas. A es n por n para algún n, y la B es m por m para algún m. Entonces, acá yo logré partir en dos bloques cuadrados en el medio, en la diagonal, si querés pensar de alguna manera, que esto fuera una cosa 4×4, bueno, tengo dos bloques diagonales que son cuadrados, y por otro lado, los otros dos bloques son dos bloques nulos. Entonces, en ese sentido es una de estas. Esta sería mi A, esta de acá, esta sería mi B. Entonces, lo que dice el resultado es que si vos te interesa ver si esta C es invertible, bastaría con ver si este bloque que le llamo A es invertible y si este bloque que le llamo B como matriz es invertible. Y además, si vos tenés calculada la inversa de la inversa de esta, podés armarte la inversa de toda la matriz C, que cuál sería la matriz que pondría en bloques también, respetando los mismos tamaños de los bloques, pero pondría un bloque con la inversa de A, después un bloque nulo del mismo tamaño que tenés acá abajo, después un bloque nulo del mismo tamaño que tenés acá abajo, y acá pondrías la inversa de B. Entonces, dice que esa sería la inversa, supuestamente. C-1 sería la matriz que va también a tener el mismo tamaño que tiene esta C. Acá va a tener un bloque nulo, acá va a tener el mismo bloque nulo que ya tenía antes, acá voy a poner la A la -1, que no sé cómo va a quedar justamente, habría que calcularla, y acá habría que poner B a la -1. Siempre y cuando estas sean invertibles, primero habría que ver si lo son, ¿no? El resultado me dice que esta va a ser invertible si solo si estas lo son. Así que si alguna de ellas no llega a ser invertible, la C tampoco lo va a hacer. Acá las que yo elegí a propósito, las puse bien fácil para
que sean efectivamente invertibles, ¿tá? Las matrices que se pueden escalarizar, eso un poco lo vimos la pasada, las matrices que se pueden escalarizar hasta el final y tienen rango igual al n, al tamaño, a la cantidad de columnas que tenía esa matriz, siempre son invertibles. Entonces fíjate que yo acá las puse ya escalarizadas, tanto A como B, para que me sea fácil contar el rango. Me busqué un ejemplo fácil, ¿tá? Entonces, esta A es 2 por 2 y tiene rango 2, porque si vos se mirás ya está escalarizada y las dos filas son nulas en la escalarizada, ¿tá? Entonces esta tiene rango 2 igual a Ln, es invertible. Esta B lo mismo, ya la elegí escalarizada de forma tal que veo que tiene n igual a 3, ¿no? Esta es 3 por 3, tiene cantidad de columnas 3, y la cantidad de columnas coincide con el rango, porque en este caso esta tiene 3 filas no nulas en su forma escalarizada que coincide con ella, porque ya está escalarizada. Entonces, como también acá el rango coincide con la cantidad de columnas, esta también es invertible. Entonces yo ya sé que las dos son invertibles y estas cosas existen. Por lo tanto, puedo afirmar que esta va a ser invertible. ¿Sí? Sí, 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 se entendió. Eso también es una forma fácil de conseguirse ejemplos, ¿vieron? Porque si había que encontrar un ejemplo donde esto valiera, buscar matrices invertibles es bastante fácil si uno usa esa condición. Si pongo unas que ya está escalarizada con rango igual a la cantidad de columnas, listo, va a ser invertible, ¿tá? Entonces me aseguré de que eso pasara. Bueno, nada, lo que hay que ver, acá digo, uno diría, bueno, esto intuitivamente es la inversa de esta. Efectivamente, si multiplico acá en bloques me va a dar esto, ¿tá? Ahora, en realidad habría que chequearlo realmente haciendo las cuentas, o sea, decir, bueno, vamos a calcular cómo son en esta matriz la entrada IJ para IJ cualquiera, ¿no? O sea, efectivamente habría que ver que si yo me paro en la diagonal siempre da 1, cuando multiplique este por este, y si me paro en una entrada que I y J son distintas, me da 0, ¿tá? Entonces, capaz que hay que tomarse el trabajo de escribir cómo es un elemento IJ en esta matriz, si es producto de estas dos, ¿no? ¿Tá? Entonces, no sé, si quieren miramos eso. Vamos a pararnos en algún lugar IJ de esta, primero con IJ distinto, si quieren, y vemos cuánto da el producto, y después vemos cuánto da para las entradas cuando estoy acá en la diagonal. Entonces, a ver, quiero que se vea voy a tapar acá un poquito, que quiero que se vea la que tenemos ahí arriba. Bueno, entonces, vamos a calcular así, capaz. Vamos a poner, ay, capaz que nos ponemos explícitamente, yo quiero ser consistente con lo que está escrito por si después lo miran. Vamos a escribir esta, pero de forma, para que no sea fácil multiplicar, de forma desplegada. O sea, voy a ir anotando uno a una las entradas de A, ¿tá? Con subíndices. Entonces, A, recordemos que era n por n, así que los subíndices en A van a ser A11 hasta A1n. Después tengo AN1 a NN, ¿tá? Esa es A. Después tengo el bloque de ceros. Después tengo acá otro bloque de ceros. Y después tengo el bloque de los Bs, que es de tamaño m por m. Así que tengo B11 hasta B1m. Y después tengo BM1 hasta BMM. Y esa la tengo que multiplicar por otra matriz, que yo digo que es esta de acá arriba, ¿tá? Que tiene la inversa de A acá arriba, ¿tá? No sé cómo es la inversa, vamos a ponerle entradas de, vamos a llamarle D a las entradas de A-1, ¿tá? Entonces tengo D11 hasta D
1, N, y después tengo DN1, DNN. Después dije que ponía el bloque de ceros. Después acá pongo el bloque de ceros. Y después pongo la inversa de B, que tampoco sé cómo se llama. Vamos a ponerle de entradas E. E1, 1, E1M, M1 y EMM. ¿Ah? De hecho, acá la propiedad le vamos a ver es un poco más general, si se quiere, porque, o sea, uno podría pensar, si esto no fuera la inversa de A y esto no fuera la inversa de E, fueran simplemente dos bloques, lo que vamos a estar probando es que cuando multiplique acá, nos va a quedar A por D, o sea, el bloque A por el bloque D, en esta esquina, ¿tá? Un bloque nulo, y en la otra esquina nos va a quedar B por el bloque E. O sea, que de hecho vamos a probar una propiedad más general, que es para incluso acá dos bloques cualquiera, D y E, el producto va a dar A por D, B por E acá. Claro, si D justo es la inversa de A y E es justo la inversa de B, acá nos queda A por A menos 1, que es la identidad, y B por B menos 1, que es la identidad. ¿Tá? Pero se puede ver acá de forma más general. ¿Tá? O sea, si quieren podemos hacer eso, de hecho, primero decir, bueno, esto es un bloque que se llama D, esto es un bloque que se llama E. ¿Tá? Después, como caso particular, entonces nuestro bloque E va a ser B-1 y nuestro bloque D va a ser A-1, pero en principio, digo, se puede probar de forma general para dos bloques cualquiera. Y bueno, entonces miremos qué nos queda las entradas IJ en el resultado, ¿no? Del producto. Vamos a escribirlo acá. Dice bien grande. ¿A qué va a ser igual este producto? Entonces, si uno mira lo que les da en las entradas que corresponden, vamos a partirlo capaz que en bloque esto también. Ya que estamos, vamos a partir acá, ¿sí? Para pensar un poco. Y vamos a ver qué pasarían los lugares IJ que tengo acá. ¿Tá? ¿Qué resultados me da? ¿Tá? Si tengo un lugar IJ cualquiera de este espacio, de este bloque, ¿tá? El I y el J, fíjense en que el I, recuerden que siempre es para las filas, ¿no? Que acá tendría N, recuerden que esto es N, ¿tá? O sea que si el I varía desde 1 hasta N, o sea, estoy en este pedazo, quiero decir, y el J acá varía también de 1 a N, ¿no? El J acá varía de 1 a N, ¿tá? ¿Cómo es la entrada IJ cualquiera, alguna que esté acá? ¿Tá? Eso es lo que quiero mirar. Quiero mirar acá, el lugar IJ, entonces, con con I variando entre 1 y N y J variando entre 1 y N porque estoy en este, ay, puse J acá, poner N. Lugar IJ con I variando entre 1 y N y J variando entre 1 y N. ¿Tá? Porque voy a mirar primero este pedazo. Entonces, recuerden que cuando yo agarraba un elemento en la matriz producto que estaba en la posición IJ, significaba que yo multiplicaba de la primera matriz la fila I, ¿tá? Y de la segunda matriz la columna J. ¿Sí? O sea que de acá yo agarraría la fila I, o sea, de este primer bloque, porque recuerden que estamos en el primer bloque, que es este, ¿tá? De este primer bloque, si I está entre 1 y N, yo estoy eligiendo una fila. De todas estas, estoy eligiendo una fila que es la número I. Estoy eligiendo la I. ¿Tá? Y de la otra matriz estoy eligiendo de este primer bloque, para J entre 1 y N, justamente, que serían estas primeras columnas, ¿tá? Estoy eligiendo una columna de esas. ¿Tá? O sea, por acá estoy eligiendo un J. Estoy multiplicando toda esa fila I por toda esa columna J y me estaría dando la entrada IJ que iría en el lugar que corresponde acá. ¿Ah? Entonces apuntemos cómo queda el elemento. Si yo voy a recorrer la fila I, los elementos acá de la fila I van a ser AI1, AI2, AIN. Y después ceros. Porque estoy mirando toda la fila I en C. ¿Tá? Y acá la columna J sería D1J, D2J, hasta DNJ, y después ya arranco con ceros. Entonces, cuando yo vaya haciendo las multiplicaciones, fíjense en que para los AI,
algo, la columna recorre de 1 hasta n, ¿tá? Y va a multiplicar a los correspondientes Ds acá. Pero ya después, de acá para adelante, o sea, con J desde n más 1 hasta n más m, estaría multiplicando ceros. Entonces, digo, de forma general, un elemento acá, yo digo que lo podemos escribir así, como la suma de los A y K por los D, K, J, más, y después tengo una suma de 0, que es la suma de 0 por 0, ¿tá? Esto cuando el K se mueve desde 1 hasta n, que es cuando estoy multiplicando los primeros elementos de acá con los primeros elementos de acá, y la otra suma que estoy haciendo, que son estos ceros por los ceros que están abajo, ¿tá? Es para K variando desde 1 hasta m. ¿Se entiende eso? Esto es en un lugar, vamos a poner así, IJ, porque todo esto da un número que va en el lugar IJ de todo este bloque. ¿Tá? En todo este bloque tengo cierta cantidad de entradas que tendría que calcular, ¿tá? N por N son de hecho N por N entradas que tendría que calcular acá. Bueno, acá estoy diciendo cómo hallar una de todas esas entradas que tengo que poner en este lugar. La que está en el lugar IJ, ¿cómo la hallaría? Así. Multiplico la fila I de A, vieron que acá la fila I en A está fija, voy variando el K desde 1 hasta N, y esos van a multiplicar a los Ds, KJ, porque todos los D que estén en la columna J van a ser de la forma KJ, y eso para justamente K de 1 hasta N, ¿no? Decíamos, fíjense en acá, el K de la columna J varía justamente hasta N máximo. Después ya arrancó a poner una suma de ceros por ceros, porque estaría multiplicando esta parte por esta parte. Entonces esto es este término. Y esto entonces daría solamente, si se fijan, la suma entonces de los A y K por los DKJ. Que eso es hacer A por D, ¿no? Hacer esto por esto, para cada entrada IJ, es lo mismo que estar multiplicando simplemente el bloque A por el bloque D. O sea, es A por D esta parte. ¿Tá? Porque ahora después lo apuntamos, pues este bloque da A por D. Después, ¿cómo me quedaría un elemento IJ que está en este bloque? Ahora si está en este bloque, el I varía desde 1 hasta N, porque las filas siguen siendo hasta N, pero el J ya varía desde N más 1 hasta N más M, ¿no? Porque son las restantes columnas que me quedan. ¿Ah? Acá tenía, recuerden, M, así que este lugar es N más 1, N más 2, no sé qué, el último es N más M. ¿Ah? Y acá el I varía desde 1 hasta N. ¿Tá? Entonces, ¿cómo sería un elemento IJ cualquiera que está en este bloque? Y bueno, lo razonó análogamente, ¿no? Diría, si yo quiero mirar acá el lugar IJ, pero ahora con I variando de 1 hasta N, IJ variando desde, dijimos, N más 1 hasta N más M, ¿tá? ¿Qué multiplicaría? Bueno, de vuelta estoy en el lugar IJ, multiplico la fila I por la columna J. Eso es lo mismo, ¿tá? Pero ahora la fila I es cualquiera de 1 a N, o sea, podemos pensar que es la misma si quieren que habíamos elegido acá, ¿tá? Porque está en este primer bloque, que máximo llega hasta N, el I, pero el J ya va desde N más 1 hasta N más M, o sea que ¿qué columna de esta estoy eligiendo? Una que está de este lado, ¿no? Alguna que está de acá para acá. O sea que la columna que yo elija ya arranca con ceros, porque ya estoy de este lado. O sea, ahora habré elegido un J por acá, ¿tá? Y la I sí acá igual que antes. Entonces, ¿cómo me queda la multiplicación ahora de la fila I por la columna J? Las primeras entradas en la fila I van a multiplicar todos por 0. ¿Tá? O sea que la primera suma se va a ver así. Va a ser una suma de los A y K, porque estoy recorriendo la fila I de A, ¿tá? Por ceros, todos por ceros. Eso cuando K varíe desde 1 hasta N, ¿no? Porque yo voy caminando la fila I hasta que llego a la columna N. Ahí habré multiplicado por todo esto. Y después arranco a multiplicar ceros de la fila I de A por los E de la correspondiente columna J que había elegido. ¿Tá? Entonces la siguiente sumando va a ser unos ceros que van multiplicados por unos E, ¿tá? Donde esos E, si se fijan, están en la columna J y variando la fila desde 1 hasta M. O sea que estos E van a ser EK
M con K variando desde 1 hasta M. No se ve nada con la flecha ahí, pero es una E. ¿Tá? Da 0 por cualquier lado, porque acá me queda 0 por cosas, suma de 0, todo 0, entonces esto me va a dar todo un bloque 0. De vuelta, esto es para cada entrada y J en ese bloque que tenga. Y así van razonando, ¿no? Entonces pueden calcular cómo son las entradas IJ acá y cómo son las entradas IJ acá. Si quieren escribirlas, ya las escribimos para que nos quede como quedan. Acá me va a quedar suma de los ceros van a multiplicar a los D, o sea, me va a quedar 0 por los D, KJ, con K variando de 1 hasta N, más, y después tengo los B multiplicando los ceros, o sea que me quedan los B y K por ceros, con K variando desde 1 hasta N. Ahí va. Esto está también dado todo 0, y acá nos va a quedar la entrada IJ, nos va a quedar la suma de, voy a estar multiplicando una fila de acá por una columna de acá. Va a ser 0, ceros, y después tengo los B por los C. O sea que después tengo los B y K por los E, K, J. Esto variando el K de 1 hasta N, y esto variando el K de 1 hasta N. Entonces, esto da todo nulo. Esto es lo mismo que el producto de B por E. Esto de acá es el producto de A por D. Esta parte es el producto entonces de A por D. Esto me dio todo nulo. Acá dije que me daba B por E. Y acá dije que me daba la otra. Así que me estaría quedando con una matriz de bloques que es AD, nulo, nulo, B, B, E. Profe, Producto da esto. Sí, una pregunta, disculpe. sí, sí. En la que hice sumatoria de A y K por 0 más 0 por E, EK, ¿puede ser? sí. EK, esa M no debería ser J. Esta M es... claro, tenés razón, porque elegí la columna J. Sí, 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 no elegí. Eso sí hubiera elegido estuviera mirando el lugar IM, es cierto. Como estoy mirando el Claro. lugar IJ cualquiera, es una J. Sí, sí, tenés razón. Esto es una J. Gracias. De nada. Así que nada, faltaría decir que un caso particular, si D es A-1 y E es B-1, efectivamente esto sí, y esta es la identidad grandota. Y ahí se prueba la parte A, ¿no? Que lo podemos agregar acá abajo como observación, o no sé, que sería un caso particular de esto. Sería entonces, si D es A-1 y E entonces es B-1, obtenemos A-1, nulo, nulo, B, B-1, y esto va a ser identidad, nulo, nulo, identidad, y esta es la identidad de tamaño que queríamos, ¿no? Está en tamaño n más m por n más m.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. La otra parte, la parte B, es análogo, o sea, si una vez que tienen probado todo acá arriba, que saben ahora cómo multiplicar con los bloques, es fácil. La parte B, es otro cálculo de producto en bloque nomás, pero, o sea, no hace falta, lo que voy es que no hace falta que hagan todas las cuentas así como hicimos acá. Para la siguiente parte ya pueden usar el resultado general que acabamos de probar acá arriba, ¿tá? Que si yo multiplico dos matrices de bloque, una A, B, 0, 0 y una B, 0, 0, E, el producto da A por D, 0, 0, B por E. Usando eso, la parte B queda fácil. Bueno, la parte de la LU, mi consejo es, traten de pensar un poco si pueden entender qué es lo que se hace. Está el PDF, como les digo, con toda la resolución escrita y explicada paso a paso, ¿tá? Cuáles son las matrices que aparecen ahí en la letra, el ejercicio y cómo calcularlas y demás. Y hay un poco de teoría además involucrada ahí, o sea que mi consejo es primero que traten de ver si ustedes lo pueden hacer, pensar, leer el PDF en tal caso, ver si entienden lo que está dicho ahí. Si eso no lo entienden, la próxima clase no importa que vayamos ya en el otro práctico, lo podemos mirar entre todos la parte que no hayan entendido. No entendí acá cómo hallar la L, por ejemplo, bueno, cómo la hallaría. O cómo hallar la U, o cómo hallar la solución del sistema que me pide hallar después y demás, ¿tá? Pero me parece un poco en realidad perder el tiempo dado que ya tienen todo ese material para poder trabajar y ver si lo pueden entender por su propia cuenta, ¿tá? Si no, no pasa nada. Como les digo, nos tomamos un rato la clase que viene para mirarlo, ¿tá? Entonces, la idea sería en este rato que queda, ver si podemos empezar por lo menos a ver alguna cosita del práctico siguiente, que es determinantes. Empieza con determinantes, ¿tá? Por lo menos ver en los primeros casos simples cómo calcularlo, así ya tienen algo de herramienta para poder empezar con ese, después que terminen obviamente en la aplicación de este otro práctico. No sé si tienen alguna otra pregunta de este práctico antes de pasar a otro. Sobre la escalera, ¿cómo es la transformación triangular y eso? Que era en la parte 3. La aplicación, por eso. Sí. Sí, por eso. Pero vos, ¿viste el PDF ese con la resolución? Mm. ¿Lo viste? ¿Lo Ya llegaste a mirar? subieron ustedes la resolución. Hay una resolución que está visible para ustedes, si no me equivoco. Déjame ver, a ver, por las dudas. Sí, está visible para los estudiantes, así que sí. En la parte ahí de materiales escritos, que están los prácticos, la letra de los prácticos, hay una pestañita al lado que dice resoluciones escritas, y de cada práctico generalmente tenés algunos escritos. Del práctico 3 está escrito, ojo que está mal puesto el nombre porque dice dos veces repetido el mismo título, resolución del práctico 3 ejercicio 6, resolución del práctico 3 ejercicio 6.
está 2 veces lo mismo, yo dije, lo cargaron 2 veces lo mismo, pero en realidad son del ejercicio, del práctico 3, uno de esos es este que acabamos de hacer, ¿tá? Que está la otra Excelente. parte, la parte B también resuelta, y después también, con el mismo título, está la parte de la última de aplicaciones, que justamente es la de la descomposición, esta LU que comentaba, ¿tá? Entonces, Nada, eso es lo que yo decía, excelente. que es un PDF como 2 o 3 hojas tiene el de las aplicaciones, o sea que está interesante primero de pensarlo, intentar entender qué es lo que está pidiendo el ejercicio, qué hay que hacer, tratar de pensarlo un poco y después ver ese PDF estaría bueno porque ahí está todo explicadito, paso a paso, cómo hallar la L, cómo hallar el U, cómo hallar las soluciones a los sistemas, que es la otra parte del ejercicio 3 de aplicaciones, está todo bien explicadito. Por eso les decía que mejor capaz que está bueno que ustedes lo miren, lo traten de leer, a ver si lo entienden o no, y si no, la próxima clase lo retomamos y vemos cuál parte no entendieron, si el problema es hallar la L, o la inversa de las elementales que hay que hallar ahí, o qué es lo que les genera problemas. ¿Ah? Mira, ¿Este ejercicio cuál era del práctico? Este es el de bloques es el 1.6. Dale. ¿Tá? En el libro azul también tienen más ejemplos de la descomposición esta LU. ¿Tá? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda de este práctico. Yo tengo una pregunta, pero es de práctico siguiente, Sí, de lo determinante. ¿de determinantes? Sí, Ah, ya el siguiente práctico. Está, sí, sí, dale. sí. Para que empezamos, entonces pongo acá, pasamos la hoja. No sé si te fijas que hay un ejercicio que tiene una matriz muy grande, ¿Cuál, perdón? Porque te escucho muy bajito. ¿verdad? Sí. ¿Cuál ejercicio me decía de los determinantes? El 1.e. 1.e. Ahora sí. Ahí va. 1.e. ¿Cómo calcular el determinante de esa matriz grandota que nos dan? Sí, yo podría aplicar Sarrus ahí. No, Ahora tiene Sarrus que. es solo para 3×3. Ahí va. Por eso. Sí. Tendría que pasar Dale, una por una, por una. reformarla. Sí, tendría que pasar, o sea, aplicar, ¿cómo es? Los cofactores primero y después el Sarrus hasta llegar de 3×3. Ah, bueno, ahí va, sí, eso sí. Sí, podéis aplicar la fórmula de cofactores para achicar la matriz hasta que te quedes con 3×3. Ahí sí, cuando llegas a una 3×3 puedes después aplicar Sarrus. Eso sí. Ya, yo pensaba que podía aplicar Sarrus en una matriz así muy grande. No, Sarrus solo 3×3. ¿Tá? Vamos a ver ese. Empezamos por ese si querés. Y vamos viendo. Creo que lo que se espera más bien del ejercicio 1 es calcular, pero escalerizando la matriz. Vamos viendo, a ver. Entonces, en el ejercicio 4, ahí va, que es el práctico 4, perdón, determinantes. ¿Tá? La idea es que, dada una matriz cuadrada, porque los determinantes es solo para matrices cuadradas, ¿tá? Cuadrada, el determinante va a ser un número que le vas a asociar a esa matriz. ¿Tá? O sea que determinante, que lo vamos a anotar así, y a veces también lo anotamos así, como si fuese un valor absoluto y la matriz. ¿Tá? La anotación para lo mismo, ¿tá? Esas son notaciones. Va a ser entonces un número, ¿tá? Es un número.
Ese número que vamos a obtener, que ahora vemos cómo calcularlo, para cada matriz cuadrada cómo calcularlo, nos da información sobre la matriz sobre la matriz. Por ejemplo, una de las informaciones importantes que nos da es si el número el determinante, nos llega a dar 0, la matriz no es invertible. Y por lo mismo, si llega a ser distinto de 0, o equivalentemente, si es distinto de 0, entonces podemos afirmar que sí es invertible. Entonces es un sí, solo sí, el resultado. Ese resultado es bien importante porque como habían visto antes, para saber si una matriz era invertible, teníamos que escalerizarla, ¿no? Ver si el rango, por ejemplo, era igual al n o no, que fue una de las cosas que comentamos hoy en el práctico anterior, ¿tá? Y eso ahí nos podíamos obtener respuestas si esto era efectivamente invertible o no. Acá tenemos otra herramienta que nos dice cómo saber si una matriz es invertible. Le calculas el determinante y si no te da 0 va a ser invertible, ¿tá? Pero entonces a priori es un número asociado a una matriz cuadrada. ¿Cómo lo calculo? Entonces, una de las herramientas que se utiliza es ver que si uno va escalerizando la matriz, ¿tá? ¿Qué pasa con el determinante de esas matrices que vas obteniendo cuando vas aplicando operaciones elementales? Entonces, habría que ver qué propiedades tiene este determinante que uno calcula, ¿tá? Entonces, en el caso de las 2×2, si uno tiene una matriz 2×2, ¿tá? El determinante simplemente se define como el producto de la diagonal principal A por D menos el de la otra diagonal. O sea, en las 2×2 es muy fácil el cálculo del determinante. ¿Tá? Para 3×3 se puede usar la herramienta de Sarrus que comentaba el compañero, que a veces se le ve en el liceo, porque a veces en el liceo ven estos cálculos determinantes, ¿no? Se puede usar Sarrus, si quieren. ¿Tá? Acá por las dudas aclaramos que es solo para 3×3. ¿Tá? ¿Y qué es eso? ¿Qué es la herramienta de Sarrus? Lo que él hace es copiar las dos primeras filas acá abajo a continuación como dos nuevas filas, o las dos primeras columnas las vuelve a copiar como dos columnas, o sea, da lo mismo si lo hago para fila o columna. ¿Tá? Lo que hace es copia acá abajo, vamos a poner acá, las copio acá en rojo así, o medio apretado acá la hoja. Copio así, A, B, C, y después ponemos D, E y F, o sea, copio las dos primeras de vuelta, y de esa forma me armo diagonales, ¿tá? Digo, bueno, considera esta diagonal, y esta de acá, y esta de acá, ¿tá? Y voy a hacer similar a lo que hacía con las diagonales acá en 2×2, o sea, voy a multiplicar A por E por I, más, porque acá tengo más diagonal, entonces voy a sumar, más D por H por E, era C, perdón, no sé, más G por B por F. O sea, todas estas diagonales voy multiplicando y sumando. Y después le voy a restar, como hacía acá, que le restaba B por C, pero ahora le voy a restar todas las otras diagonales que van en el otro sentido. O sea, le voy a restar C por E por G, le voy a restar F por H por A, y le voy a restar I por B por D. Y eso me da el resultado del determinante de la 3×3. ¿Tá? Así que acá será, vamos a poner A por E por I, más B por H por C, más G por B por F, y después viene un menos, abro paréntesis, resto todas las otras diagonales. C por E por G, más F por H por A, más I por B por D. ¿Tá? Ese número que obtengo es entonces el determinante de la 3×3. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y vos ahí no podés escalerizar y multiplicar cada parte de la diagonal? sí, exacto. Eso es lo que vamos a hacer No. ahora en el 1, parte E, que es una matriz enorme. La vamos a escalerizar para hallar el determinante de Claro, la pero o matriz sea, escalerizada. pero directamente acá en una de 3×3 ¿no queda más Sí. rápido también? Sí, también. De hecho, Sarru se las di porque la mencionó el compañero,
¿tá? Y porque a veces en el liceo la ven y la quieren usar generalmente. Pero no es la más linda en realidad. De las fórmulas para calcular determinantes, incluso para 3×3, que es el único caso en que se puso el sarro, no es la fórmula más linda para calcular determinantes. Vamos a ver que a veces es mucho mejor escalerizarla y multiplicar los elementos diagonales de la escalerizada, que va a dar el mismo resultado que si yo hiciera todo esto. Sí. Se puede hacer eso y de hecho es lo que generalmente tendemos a hacer, no sarros. Pero se las di porque, ya les digo, la mencionó el compañero y en general la tienen por algún motivo, la saben. ¿No? Igual si escalerizás y tratás de hallar el determinante multiplicando la diagonal, no te da el determinante de la matriz original, ¿no? Más o menos, depende qué tipo de operación elemental haya hecho para pasar de A a la escalerizada. Porque acá lo único que queremos ver si es 0 o no, ¿no? Si la matriz original tenía determinante 0, ni Bueno, siempre en realidad quisiéramos ver si cuando vos escalerizás la matriz que obtenés, qué relación tiene con el determinante de la original, ¿no? Y en ese caso poder concluir, entre otras cosas, que si una tiene determinante 0, entonces la otra también necesariamente, ¿sí? Eso es cierto. Pero a veces nos interesa, en el caso de que no sea 0, qué número es explícitamente ese determinante, el de la A que tenías. Entonces ahí sí que tenés que tener claro cómo afectan las operaciones elementales tu determinante, si el de A es igual al de U o no, o si cambia, ¿tá? Y si cambia, ¿cómo cambia? ¿tá? Y todo eso lo No sé, podemos porque registrar. en la ¿eh? parte 2 creo que atiende ese punto, o sea, Sí, porque te da una matriz exacto. original y después la transforma y creo que te pide el determinante. Exacto, exacto. Ahí va. A veces nos viene bien, de hecho, para hacer el pie para después hacer la otra grandota. Ah, tenés razón, vamos a hacer ese primero, 1.2, porque esto, si se quiere, fueron solamente 2 definiciones, ¿está? Tenés una matriz A, que te la dan con letras, A, B, C, D, E, F, y después tenés G, H, I, que sabés que tiene determinante 5, ¿ah? Y te piden calcular determinantes de otras matrices que se obtienen de estas haciendo ciertas operaciones elementales que hay que ver justamente cuáles son. ¿tá? Entonces, por ejemplo, la primera, en realidad es bastante fácil porque creo que solo permuta filas, G, H, I, A, B, C. Y después tenemos otra que multiplica por ciertos escalares las filas. 2D, 2C, 2F, y después tenés menos G, menos H, menos I. Y después vemos alguna de las otras. ¿tá? Entonces, antes de empezar a pensar cómo paso, digamos, de esta matriz a esta, o qué operaciones elementales hice, ¿tá? Y ver cómo afecta el determinante cada operación, primero que nada anotemos esas 3 propiedades. O sea, si operaciones elementales podía ser de 3 tipos, ¿no? Podía ser intercambiar filas, ¿tá? Multiplicar una fila por un número, o a una fila sumarle un múltiplo de otra. Esos eran los 3 tipos de operación. Con cada operación se prueba en el teórico cómo afecta la operación al determinante de la matriz que obtenés después que operás. ¿tá? Entonces, si vos intercambias 2 filas de lugar, el determinante de la matriz que obtenés tiene determinante opuesto a la que tenías. ¿tá? O sea que, vamos a poner así capaz que entendemos. Vamos a llamarle E1 a esta, E2 a esta y E3 a esta. Vamos a suponer que de A pasé a B haciendo una operación del tipo E1. ¿tá? Entonces, lo que dice la propiedad es que el determinante de B es opuesto del determinante de A. O sea, cada vez que permuto filas, 2 filas de lugar, hay un cambio de signo en el determinante. ¿tá? Esa es la primera propiedad, que se ve justamente afectada por esta operación. ¿tá? La otra operación, la de tipo 2, le puse acá, que es multiplicar una fila por un número. Lo mismo, si yo pasé de A a B, haciendo esa operación en las filas, la operación E2, ¿tá? Entonces lo que dice es que el determinante de B queda multiplicado por el escalar por el cual multiplicaste justamente a la fila. ¿tá? O sea que si B se obtiene de A
multiplicando toda una fila por un número, el determinante de B es alfa veces el determinante de A. Y si a una fila le sumo un múltiplo de otra, a una operación del tipo 3, o sea, de vuelta A pase a B haciendo una operación del tipo 3, entonces el determinante no se ve afectado. O sea, se prueba que ahí el determinante de B se queda igual al de A. O sea que las operaciones de la última parte son las mejores en el sentido que no te van a cambiar el determinante. Ahí es donde está el hecho de que decíamos, si yo logro llevar A hasta U, donde U es la forma escalerizada, solo haciendo operaciones del tipo 3, la U tendría exactamente entonces el mismo determinante que A. La escalerizada, ya son iguales. ¿Tá? Sin embargo, si hice algunas operaciones de las otras, ahí tengo que prestar atención cuáles hice, cómo son, si multipliqué por un alfa, bueno, cuál es el alfa y demás, y ver, saber que ese escalar va a salir de alguna manera multiplicando al determinante de la matriz que tenía. ¿Tá? Eso es lo que espera que usen, que sepan para poder hacer esto, ¿no? Entonces, uno dice, yo empiezo con esta que es A, y quiero calcular el determinante de esta que es B. La pregunta es, ¿qué operación hice para pasar de A a B? Creo que en ese caso se intercambian dos filas. La primera por la tercera y después creo que la segunda por la primera, creo que era. Ahí va, exacto. Para pasar de esta a esta, hace dos permutaciones dos veces movimientos de filas. ¿Tá? Vamos a ir apuntando los movimientos, así capaz nos queda más fácil de registrarlo. Decir, bueno, yo Pregunta, ¿cuál es la tenía A. 3 ahí que dijiste que no cambiaba? La que no cambia es la que a la fila I, es la que vas a modificar, ¿no? Y a ella lo que haces es le sumás un múltiplo de otra. La fila I, que es la Sumarle que múltiplo, cambias, ok. sumás un múltiplo de otra. Pero la fila I, fíjate que es la que vos vas a modificar, a esa no la multiplicaste por nada, ¿no? Viste que acá no la multiplica por nada, sino que simplemente le sumaste un múltiplo de otra. Ojo, digo, Un porque si múltiplo yo de otra fila. de otra fila distinta, exacto. Acá I y J son distintos. Ojo, porque a veces cuando estamos decalerizando, se acuerdan que a veces hacemos dos operaciones de una. Parece que era una, pero estamos haciendo dos. Yo la fila 3 la cambio por 2 fila 3 más 1 por la fila 2. En realidad no estoy haciendo una de estas solamente, estoy haciendo una de estas y una de estas, que ahí sí afectaría el determinante, ojo, con eso, ¿está? O sea, acá vieron que en esta operación de 3, la fila I no está multiplicada por nada, solamente le sumo una fila multiplicada por otro número. Esa sí no afecta el determinante. Entonces, en esta decíamos, puedo pensar que hice dos cambios, ¿no? Uno, que fue permutar la 1 con la 3, decía el compañero, hago así, marco así para indicar que hice ese movimiento. Entonces paso a la G, H, I, D, E, F, A, B, C, ¿tá? Y como hice una permutación, un movimiento de filas, ¿qué pasa con el determinante? Cambia de signo. Entonces acá adelante pongo un menos. ¿Tá? Pero todavía no tengo la matriz que quería, porque aún estas dos están al revés, ¿no? Entonces tengo que volver a hacer otro movimiento, que es permutar ahora esta con esta. Entonces la permuto. Este menos es porque venía arrastrando este menos, y ahora cuando permute me vuelve a aparecer otro menos. Menos, y ahora quedan en el orden que quiero. D, E, F, G, H, I, A, B, C. Entonces, como hay dos menos, en realidad me queda lo mismo que el original, ¿no? Así que va a ser 5. Entonces, a veces decimos que si la cantidad de movimientos que hiciste de filas fue par, no te afecta el determinante, te queda igual. Acá hice dos movimientos, 1, 2, ¿no? Te queda igual. Y si la cantidad de movimientos que haces es impar, te queda opuesto.
Pero si solo para pasar de una a otra, lo único que hiciste en el fondo fue permutar filas, en valor absoluto los determinantes siempre son iguales. Lo único que puede llegar a diferir es en un signo, nada más. Después, para esta otra de acá, ahí ya hice un poco más de más otras cosas, ¿no? Hice otras operaciones. Entonces, para pasar de esta a esta, pensemos qué operaciones hice de las que están acá, cuáles operaciones hice. Estas están puestas en el orden que estaban acá, ¿no? O sea, estas, no, vieron que acá no permutó filas, están la ABC, la DF, la GH, o sea, eso no cambió. Multiplicaste por 2, por ejemplo, Multipliqué por la fila, 2 la fila y 2, por ahí menos va. 1. Por menos 1 la 1 y por menos 1 también Y la la 3. fila 3. Ahí va. Hice 3 operaciones elementales, pero las 3 fueron de esta forma, ¿no? Entonces, si quieren lo podemos pensar de un paso por vez y después ven cómo van saliendo esos alfas hacia afuera. ¿Tá? El primer paso, vamos a suponer que me doy cuenta que la fila 1 la cambió por menos 1 fila 1, porque a la primera la multiplicó por menos 1. Entonces, la matriz que obtengo acá sería la menos A, menos B, menos C, las otras dos iguales. ¿Está? Pero al hacer eso, esta sería mi B y esta es mi A, ¿no? Y se fijan acá que si yo para pasar a B lo que hice fue una operación del tipo 2, la matriz que obtengo tiene determinante alfa veces el determinante que tenía A. No se ve lo Entonces, que está escribiendo. ¿eh? No se ve lo que está escribiendo. ¿No se ve lo que estoy escribiendo ahora? Sí, está abajo. No, se ve, se ve. Se ve. Queda por Ahí, menos Yo 1, veo. por menos 1 y por 2. ahí va. Exacto. Esta tiene determinante menos 1 por la de A. ¿Sí? Así que O sea que te queda 10. me va a quedar determinante 10 al final, sí. Sí, porque acá va a salir un menos 1, acá va a salir un menos 1 y acá sale un 2. Y cada uno de esos escalares sale multiplicando hacia afuera. Exacto. ¿Tá? Hay un detalle que es de qué lado pongo el alfa, ¿no? Según cómo escriba la igualdad. Ojo con eso, porque si esta es A y esta es B, y hice esta operación, acá dice que el determinante de esta es esta por menos 1. O sea, debería ir multiplicando a la A por escalar, ¿no? Acá por menos 1. Digo, si arranco con A y quiero llegar de A hasta esta. Lo que va a ir multiplicando van a ser a A, ¿no? A medida que van transformando este lado. No es que aparece de este lado multiplicando el escalar. Distinto si arrancan por esta y quieren ir de esta hasta A. Ahí sí van a sacar hacia afuera de esta los escalares. ¿Tá? O sea, ojo cómo está la igualdad acá. Tendría esta igualdad en el primer paso. Ahí va. En el segundo paso, yo para pasar de esta a poner menos 1, lo mismo, hago una operación elemental y por esa operación elemental vuelve a aparecer un menos 1 acá. ¿Tá? Ahí va, entonces, hago ahora, tengo esta, ahora de esta le multiplico por menos 1, a esta le hago la operación elemental, que es la fila 3, la cambio, fila 3 multiplico por menos 1, ¿tá? Entonces llego a, vamos a poner así, no, la anoto acá, llego a menos A, menos B, menos C, D, E, F, menos G, menos H, menos I,
¿tá? Y esa que obtengo es la que yo ya tenía, que me va a quedar multiplicada de vuelta por -1, porque fue la operación elemental que hice, ¿no? Entonces tengo un -1 por el -1 que ya tenía, por el determinante de A. ¿Ah? Y ahora a esta le hago la operación que es multiplicar la fila 2 por 2, entonces a la fila 2 la cambio por 2 fila 2, la matriz que obtengo es la que quiero, menos A, menos B, menos C, 2D, 2C, 2F, menos G, menos H, menos I, ¿tá? Y esta matriz, como la obtuve multiplicando por 2 la fila 2, esta se llama B, el determinante de B es 2 veces el determinante de la matriz que yo tenía, que la matriz que tengo hasta el momento es esta, ¿tá? Entonces va a ser 2 por -1 por -1 por el determinante de A. Entonces este era 5, ahí va. Esto me queda 1 positivo, así que todo esto me da 10. Y eso sería entonces el determinante que estábamos queriendo calcular. Profe, una Sí, pregunta. sí. ¿Hay algún orden a seguir respecto a la transformación del determinante? Porque, tipo, si se llegara a hacer la segunda operación elemental, que se multiplica el determinante de A y queda el de B, pero Sí, luego se hace una suma de filas que dice que el determinante de B es igual al determinante de A, sí, ¿cómo cambia eso? no cambiaría ahí. O sea, quedaría 2 por lo que tenías. Si vos multiplicaste, la multiplicaste por 2 a la fila 2, salía el 2 multiplicando el determinante de A. Y después se te ocurre sumar 2 filas, la matriz que obtienes va a tener el mismo determinante que tenías hasta el punto anterior, porque sumar filas no te va a cambiar el determinante. Ah, está, está. Gracias. ¿Tá? Entonces, con esto lo que se busca es ver, ahora que se entiende cómo operar con ver cómo las operaciones elementales afectan el determinante, calcular entonces el determinante de una matriz cualquiera, escalarizándola, registrando en cada paso de la escalarización cómo va afectando el determinante y de forma tal de llegar a una matriz triangular, ¿no? Lo bueno de las matrices triangulares, que también se prueba en el teórico, es que su determinante siempre es el producto de la diagonal principal y más nada. Entonces el cálculo del determinante se reduce y mucho, ¿tá? Si yo la escalerizo, efectivamente, ¿tá? Entonces, esto se prueba en el teórico, que si U es triangular, o sea, es U11, U12, U1n, y después acá tiene cosas, no sé, ¿tá? Y acá supongamos tiene ceros. Estoy pensando en triangular superior porque es la que nos queda cuando escalarizamos, ¿tá? El determinante de U es el producto de la diagonal principal. Ay, acá es 2, 2, perdón. Y acá hay 2, 2 por UNN. Es simplemente multiplicar esto. Entonces me queda muy fácil. Si es triangular inferior, tiene las cosas abajo y los ceros arriba, también pasa lo mismo en realidad. Te queda el producto solo de la diagonal, y lo mismo obviamente si es diagonal la matriz. Tiene todos ceros abajo, todos ceros arriba, es un caso particular de este, te queda el producto también de la diagonal. Entonces las matrices diagonales y las triangulares tienen determinantes muy fáciles de calcular. Y como yo ya sé que en general, no todas, pero digo, la gran mayoría de matrices las puedo triangular, o sea, las puedo llevar hasta una forma escalarizada U, después sería simplemente multiplicar la diagonal entonces y ya está. Con el cuidado de que si hice operaciones elementales para pasar de A a U que me afecten el determinante, tengo que ver cómo me lo afectó, ¿tá? Pero básicamente es terminar calculando el determinante de U. Entonces, la grandota esta de acá, fíjense que en realidad queda bastante fácil si uno sigue los pasos en la escalarización. Esta es del ejercicio 1, ¿no? 1.6. Tenés esta, después tenés un 0, menos 1, 7, 3, menos 3, 4. Después tenés 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 3, 4, 0, 1, 2, 1, 0, 5, 3, menos 1,
4, 3 y 5, 1, 3, 0, 0, menos 1. ¿Ah? Tengo que calcular el determinante de toda esta matriz. Cuadrada, recuerden que siempre es solo para cuadradas. ¿Ah? Y la idea sería decir, bueno, las voy a escalarizar. ¿Ah? En la primera columna tendría que poner todos ceros, que ya tengo 3 que vienen de regalo, o sea que en realidad tendría que poner ceros acá, en estas posiciones. Usando el pivot, ¿no? Que sería 2 en este caso. Entonces, como siempre, podemos operar multiplicando, yo que sé, esta por 3 y esta por 2, así me quedan ambas 6 y menos 6 y sumo y me da 0, y esa sería una forma de poner un 0, y como ya sabemos, ¿no? Mi consejo es que, como vieron, las de tipo 3 no te cambian el determinante. Entonces, si realmente querés ahorrarte el tema de estar viendo, ay, a ver, acá multipliqué esta por alfa, entonces ¿se me multiplica o se divide? Porque después si yo multipliqué, piensen, si yo multipliqué toda esta por 3, para que me quede un 6, la que obtengo acá, para su determinante va a ser 1/3 de esta. O sea, porque la B, perdón, la B tiene determinante 3 veces esta, ¿no? Entonces esta, que es la que yo quiero calcular, porque yo no quiero la de B, yo quiero esta. Esta es 1/3 de la que me viene quedando. Entonces, eso a veces de los escalares, si va dividiendo, multiplicando, a veces confunde, no sé. Digo, el tema acá es que, a diferencia del ejercicio anterior, vos no sabés cuánto vale este determinante. En el anterior vos sabías que esto era 5, y entonces ibas viendo cómo vale. Pero acá vos querés calcular este que no sabes cuánto vale, y la vas a ir transformando en ciertas matrices B, ¿no? Esa B que obtengas cuando multipliques esta por 3, esa B, sabes que tiene 3 veces el determinante de esta. Entonces, esta va a tener determinante 1/3 veces lo que te viene quedando cuando vos pongas toda esta por 3. Entonces, si no quiero perderme a veces con cómo son los escalares, mi consejo es traten de ver si pueden simplemente usar operaciones de tipo 3 y se olvidan y saben que siempre les va quedando igual. Lo que pasa que en ese caso, si yo, por ejemplo, quiero poner un 0 acá, sí o sí tengo que trabajar con fracciones, que igual de la otra forma va a multiplicar 1/3, así que voy a trabajar con fracciones igual. Yo lo que diría es, esta es la fila 4 que quiero modificar, bueno, a la fila 4 le sumo un múltiplo de la 1. O sea, a la fila 4 no la multiplico por nada, sino que a la fila 4 le sumo esta multiplicada por algo para que me dé 0. Para poner un 0 acá. ¿Cómo es el escalar por el que tengo que multiplicar a esta para que al sumar el menos 3 me dé 0? Y bueno, si dividen siempre las entradas, esta entre esta y esta entre el pivot, tienen el escalar menos 3 medios, que si multiplican por 2, justamente cancelan el 2, les queda menos 3, o sea, debería ser opuesto, ¿no? Tengo que restar, ahí va. Hago dividido me da menos 3 medios, y multiplico por el valor opuesto, a la fila 1. Entonces multiplico por 3 medios positivo, me va a quedar esto efectivamente un 3, con el menos 3 me da un 0. Acá, por ejemplo, si quiero poner un 0 en el lugar del 5, agarro el 5, lo divido entre el pivot, que es 5 medios, y ahí tengo el escalar por el que tengo que multiplicar la fila 1, con el signo opuesto, menos 5 medios, para que al multiplicar por me quedo un menos 5, efectivamente con el 5 me dé 0. Y de esa forma, si bien trabajo con fracciones, pongo ceros acá, y solo hice operaciones del tipo 3, así que la matriz que obtengo acá tiene el mismo determinante que la que yo tenía. No tengo que andar sacando escalares para afuera, digo. Pero eso es consejo nomás. Cada uno lo puede hacer como mejor le quede. Entonces, acá yo decía, si yo agarro la fila 4 y la cambio por fila 4 más, y ahora divido entre con signo opuesto, ¿no? Me queda menos 3 medios, pongo 3 medios, entonces por eso puse más positivo a la fila 1. 3 medios por 2, se cancela el 2, me va a quedar 3, con el menos 3 cuando sume me va a dar 0. Entonces efectivamente pongo un 0 acá. Y la otra operación que hago para cambiar 5, está en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fila 6, la cambio por fila 6, no la multiplique por nada, le sumo, dividido me da 5 medios. Le cambio el signo, pongo menos 5 medios, por la fila 1. Entonces, cuando haga eso, acá va a tener un 0. Esta operación es de tipo 3,
Fíjense en que la fila 6, que es la que modifico, no la multipliqué por nada, solo le sumé un múltiplo de otra, no cambia el determinante. Y esta es lo mismo. Entonces la que obtengo tiene el mismo, exactamente el mismo determinante que la que me va a quedar después que opere con esto. ¿Tá? Así que nada, operemos solo en esta cuenta para que vean cómo queda y después siguen ustedes. Nos queda 2, 4, menos 5, 2, 1, 5, 1, 0, menos 1, 7, 3, menos 3, 4, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1. Acá tendré el 0. Y tenía que hacer, dije, 3 medios por la primera más la cuarta, ¿no? Entonces, esta por 3 medios me va a quedar 3 por 4, 12, dividido 2, 6. 6 más 4 son 10. Después tengo esta por 3 medios, me quedan menos 15 medios, más 0, menos 15 medios. Después tengo esta por 3 medios, me queda positivo 3, más 1, 4. Esta por 3 medios me queda 3 medios más 2, que 2 son 4 medios, me quedarían 7 medios. Y acá tengo 3 medios por 5, son 15 medios. 15 medios más 1, que son 2 medios más, son 17 medios. O sea, no se asusten porque van a empezar a aparecer fracciones por todos lados. ¿Ah? Después tengo 0, 5, 3, menos 1, 4, 3, esa no cambió. Y la última era esta, menos 5 medios por esta. Me dejo el 0 acá. Después tengo menos 5 por 4 son menos 20 medios, que es menos 10 más 1, menos 9. Acá tengo menos 5 por menos 5 medios, serían 25 medios positivos, más 3, que son 6 medios más. 25 más 6, 31 medios. ¿Sí? Está bien. Después tengo esta por menos 5 medios, se me cancela el 2, me queda menos 5, más 0, menos 5. Después tengo esta por menos 5 medios, da menos 5 medios, más 0, menos 5 medios. Después tengo esta por menos 5 medios, que me da menos 25 medios, menos 2 medios. Menos 25 menos 2, menos 27 medios. Me dejo esa matriz. Profe, Sí, entonces sumarle a una fila el múltiplo de otra no cambia el determinante. no cambia el determinante. ¿Y eso lo pusimos dentro de las propiedades que escribimos en las anteriores? Sí, pues era la 3, era la que llamamos Ah, E3. esa es la 3. Esa es la 3, que Ta. pusimos FI, la cambio por FI más Ta, alfa ta. FJ. Sí, es la única que no te cambia, por eso. Quedan feas, como ven las entradas, pero bueno, ahora ya cuando vayan a poner los ceros en la segunda columna, esto acá, ya es por suerte es un menos 1, así que ahí va a quedar más fácil, ¿no? Para poner los ceros. Entonces, hacer todo está por 10, y le tengo que sumar esta, toda está por 5, y le sumo esta, toda está por menos 9, y le sumo esta. Profe, Sí. ¿qué pasa si vos tenés una matriz y haces la traspuesta y la inversa? ¿Qué pasa con el determinante? La traspuesta no te cambia el determinante. O sea que todas las propiedades, de hecho, que vimos para las filas, valen también para las columnas. Entonces, en ese sentido, da lo mismo si vos pones A o su traspuesta, tienen el mismo determinante. ¿Tá? Y la inversa, el determinante que tiene es 1 sobre el determinante de A. Eso también se prueba. ¿Tá? O sea que las es el propiedades- inverso del determinante. Es el inverso del determinante. Exacto. El determinante de A a la menos 1 es 1 sobre el determinante de A. Y ahí aparte se ve claramente que para que este número exista, esto no puede ser 0, ¿no? Entonces, efectivamente estás diciendo que para que exista A a la menos 1, para que exista la inversa, efectivamente el determinante de A no puede ser 0. Pues si no, esto ni siquiera lo podría calcular. ¿Tá? Y el determinante de A siempre es igual al de su traspuesta. Esas propiedades son bien importantes también. También se porta bien con los productos de matrices. El determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B, por el determinante de A por el de B. Y acá, como son números, no importa si pongo, parece un cociente, ojo ahí. Está determinante, producto de los determinantes.
no se porta bien con las sumas. Ojo que con esa no vale. ¿Tá? Determinante de A más B es distinto en general de determinante de A más determinante de B. Con las sumas no se porta bien. ¿Qué te quedó en el de la multiplicación? En el de la multiplicación es el producto de los determinantes. Determinante de A por determinante de B. Y si lo haces por un escalar es como si fuera por el escalar y ya está. No, ahí hay que tener cuidado. Si vos multiplicaste la matriz por 2, toda la matriz A por 2, pensá que a todas las filas la multiplicaste por 2. Entonces, es como que si hubieses hecho la operación elemental de tipo 2, que era multiplicar una fila por un número, pero lo hiciste en todas las filas. Entonces, ¿cuántas veces sale el escalar para afuera? Es el escalar por las filas. El escalar, no por, sino que sale elevado a la cantidad de filas, porque por cada fila sale una vez multiplicando el alfa. Alfa por alfa por alfa por alfa por alfa. ¿Cuántas veces sale el alfa para afuera? N veces. 7, 8. ¿Sí? O sea que si tenés determinante de alfa por A, el alfa sale pero elevado a la n, donde n es el tamaño de la matriz, ¿no? Esto si A es n por n. Porque es aplicar reiteradas veces la propiedad de multiplicar una fila por alfa. Acá multiplicaste todas las filas que son n por alfa. Entonces sale n veces para afuera multiplicando el alfa. Por eso te queda la potencia. Profe, Sí, ¿qué puso en el determinante del producto de A por B? es el determinante de A por el determinante de B. Ajá. ¿Por qué queda la n? ¿Habías dicho? Porque vos vas a multiplicar por alfa a cada una de las filas de A. Y si te fijas, la propiedad que vimos hoy para la operación elemental de tipo 2 decía, si yo cambio una fila por alfa FI, o sea, lo que vimos hoy era para una fila. Decía, FI la cambiás por alfa FI. Está diciendo que si a una fila de la matriz A la multiplicás por alfa, el determinante se multiplica por alfa. El tema es que si vos multiplicaste toda la matriz por alfa, toda la fila de A te quedaron multiplicadas por alfa. Por eso es que el alfa sale multiplicando para afuera el determinante tantas veces como filas tengas. Así que si era n por n, salió n veces. Multiplicando, por eso te queda la potencia. Bien. ¿Está? Bueno, dejamos por acá entonces, seguimos la próxima semana. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Chao.